Tapa constructiva. Este es el cuarto video de una serie de videos que hemos venido grabando con Lau, con dos visiones, de verdad que no, que casi nunca están en el mismo punto, pero que pensamos las dos y por eso estamos grabando estos videos, deberían estar más unidas, más coherentes, y en este video vamos a entender, listo, ya el constructor dio inicio a la obra, alcanzó este punto de equilibrio, ¿qué tengo que esperar yo como consumidor y qué le puede pasar al constructor en esta etapa? Así es, en la etapa constructiva es en la que se desarrolla la obra que va a dar lugar a las unidades inmobiliarias que adquieren los consumidores y que el constructor o desarrollador va a entregar. Y esta etapa tiene aspectos muy importantes que vinculan esa relación entre estos dos extremos muchas veces distantes. Y es que puede haber cambios por especificaciones o temas técnicos de licencia, de temas constructivos, por órdenes de las autoridades, por muchas situaciones puede haber cambios y también es la etapa en la que se materializa si se hace o no realidad esa promesa comercial que se hizo al cliente en cuanto a la construcción, las áreas y las especificaciones del proyecto. Bueno, ahora que lo dices, Lau, me parece completamente válido porque los compradores son como, me cambiaron el proyecto. Entonces, ya no sé, la torre parqueadera no va a estar ubicada donde debería estar ubicada, ya no va a tener parque infantil para un lado, o ya me lo anularon. Entonces, yo quiero que nos cuentes de cara al constructor, también obviamente esta información le sirve mucho al consumidor y al comprador, como bueno, estos cambios los hace el constructor porque les da la gana o responden a alguna solicitud. Y lo otro es, si a mí me cambiaron el proyecto, ¿yo qué puedo hacer como comprador? ¿Qué herramientas tengo? ¿Me tengo que aguantar los cambios o puedo tomar alguna decisión? Esto es muy importante. Los cambios relevantes y sustanciales que afecten la condición o la expectativa con la que el cliente adquirió el proyecto, sí son cambios que pueden afectar la relación de consumo, pero los cambios que se deriven de situaciones técnicas, de funcionalidad de los bienes, por órdenes de autoridades o por temas de licenciamiento, que no afecten la expectativa comercial del cliente frente a la composición y funcionalidad del bien que adquiere, no son cambios que den lugar a la terminación de una relación contractual. Por ejemplo, si la disposición de una torre de parqueaderos gira un poco por un tema de construcción, de cimentación, de pilotaje y de estructura, pero en esencia no cambia ni el número de unidades, ni el número de pisos, ni la forma en que esa estructura le sirve al proyecto, no existiría ninguna razón para considerar que había un incumplimiento en la expectativa comercial. Esto sería distinto si, digamos, esa torre de parqueaderos del ingreso del proyecto, el proyecto la traslada hacia un costado posterior del proyecto donde de pronto genera más dificultad de acceso o se cambia el número de unidades de parqueadero a ofrecer o se disminuye la condición de funcionalidad y calidad. Ahí sí estaríamos frente a una potencial situación perjudicial que dé derecho al consumidor a decir no me interesa más este proyecto porque cambió la esencia de la razón por la cual me vinculé. También situaciones donde las áreas de los inmuebles tienen que cambiar por situaciones técnicas en una condición sustancial o las expectativas de entrega. Por ejemplo, ya no se puede hacer los juegos infantiles porque el talud en el que se iban a hacer o la zona en la que se iban a hacer se derrumbó en el proceso de obra por todas estas lluvias. Eso es muy posible que pase. No quiero decir que pase siempre, pero por la condición, por ejemplo, que tenemos a veces de clima en Colombia, puede haber situaciones que afecten terrenos de un proyecto y una zona que iba a ser utilizada para una finalidad, por ejemplo, de juegos infantiles, sea necesario por seguridad del terreno ubicarla en otra zona, pues porque son niños los que van a estar allí. Claro. Entonces son muchas razones en las que el factor objetivo a tener en cuenta es si hay un cambio sustancial que afecte las razones por las que las personas se vincularon a ese proyecto. Y si esa respuesta es positiva, pues habrá una condición en la que el cliente podría solicitar tal vez desvincularse. Y no me puede el constructor obligar a aceptar esos cambios si son sustanciales como tú los mencionas. Por ejemplo, en el caso que estaban hablando Lau, por ejemplo, del parqueadero, si yo compré parqueadero y con ese cambio yo ya me quedé sin parqueadero, eso es una condición sustancial, para mí es importante el parqueadero o los jueguitos infantiles, entonces yo me podría retirar sin penalidad. En ese caso, a mí no me pueden decir te tienes que quedar y te tienes que quedar con el tema de y te tienes que responder por la penalidad. Yo tengo como una anécdota porque, por ejemplo, yo sí soy superambientalista.
Entonces, la típica del arbolito, de verdad. O sea, yo fui asesora de sala de eventos mientras estaba financiando mis estudios y en una sala de eventos, cuando me estaban presentando un proyecto, yo le iba a vender, me decían, ay, no, ese árbol, nos hizo cambiar 2 parqueaderos, ay, no, porque no nos dieron el permiso de tala de árboles, porque es un árbol único en su especie y lleva 200 años. Entonces, la chica que me estaba capacitando era como toda despectiva con el árbol y yo al final, y yo, pero el árbol sigue ahí. Claro. Pero, por ejemplo, quería hablar del tema del árbol, porque es pues un tema que un árbol me cambie, no sé, 2, 3 parqueaderos, entonces iban a ser 10 parqueaderos de visitantes, ahora van a ser 9, y no, ¿cierto? O sea, lo que yo quiero como traer acá es que pueden haber cambios, lo que decía la U, que es lo sustancial, o sea, yo como sé que es sustancial y adicional también he visto en las promesas de compraventa que he revisado en algunas consultorías que hay unos constructores que de verdad lo hacen súper bien, porque informan que primero que si el cambio obedece a autoridades ajenas como la curaduría, planeación y que el cambio si es, no sé, cuando hablamos de la sustancialidad pues puede ser un poco, para mí puede ser sustancial el árbol, para otros no, ¿cierto? Pero en los documentos veo que dice, listo, si es un cambio superior al 5%, si estoy modificando el área privada superior a un 10%, que de verdad me parece súper bueno. Entonces, por ejemplo, ¿tú cómo definirías el tema de la sustancialidad para que la gente entienda, listo, si me cambiaron esto, ya me puedo retirar? Esto me parece muy importante, pero antes de hablar de eso quiero hacer énfasis en algo, y es que no podemos como consumidores pensar que siempre los cambios son para mal. Ay, sí. Muchas Muy veces los bien. cambios tienen como finalidad mejorar las condiciones y especificaciones con las que se va a entregar el proyecto, porque durante el proceso constructivo se identificó que hay zonas mejores para ubicar ciertos espacios o áreas mejores, o se van a hacer cambios que inclusive mejoran los equipos que se van a entregar con el proyecto. Entonces, el primer mensaje para ustedes como consumidores y desde la visión del constructor es que no partan de pensar que el cambio es negativo. Tengamos buena fe, que es uno de los deberes de los consumidores, de pensar que el cambio tiene una razón, porque ningún constructor se arriesgaría o se atrevería a hacer un cambio que le puede generar conflicto con sus clientes si no tuviera unas razones de peso que se obligaran a hacerlo. Claro. Otra cosa es, bueno, cuando el cambio es sustancial, y es cuando el cambio desmejora o afecta la condición en que el consumidor adquirió el proyecto en sus expectativas. Entonces, de 2 ascensores ya solo va a haber uno. Ay, terrible, sí. Cambio sustancial. De 150 parqueaderos van a ser 100, terrible. O hasta por 1, 10, ¿cierto? La promesa comercial y de licencia hay que cumplirla. Ya de 7 zonas comunes para el disfrute vamos a tener 3. Eso también sería un cambio sustancial. ¿Qué no es un cambio sustancial? Que haya una diferencia planimétrica menor en la forma como quedaron conformados los bienes comunes, porque en temas constructivos puede haber cambios de ese tipo, sin que afecte la funcionalidad, el área, la usabilidad final de esos espacios, o que se hagan cambios que finalmente hacen mejoras estéticas en el proyecto que dan lugar a una mejor habitabilidad del mismo y que en realidad no cambian la esencia de lo que se prometió. Y Lau, de verdad, yo lo quiero decir porque, o sea, esto es una situación tan típica y que de verdad se presenta mucho que incluso, de verdad, en el 90% de los contratos o promesas que yo reviso veo esta condición, que es un proyecto que se está sometiendo a unos permisos que todavía no se están consiguiendo, que están en el proceso y que pueden sufrir cambios y lo informan y me parece súper válido. Pero en esta etapa también de construcción quiero agregar algo, que es que, por ejemplo, si estoy en un proyecto que solamente tiene fiducia y ve que tiene cargo fiduciario y que ya hubo inicio de obra, entonces ya nace la obligación o en qué momento nace la obligación de que me firmen promesa de compra-venta y que ya me informen cuándo se va a entregar el inmueble, porque como lo decías ahorita, con el inicio de la obra, pues ya se crea la expectativa de que me van a cumplir lo que me prometieron y en un plazo, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, ya nace la obligación de firmarme promesa de compra-venta, cómo me deben de informar cuándo me van a hacer la entrega a través de la escritura, cómo debe ser eso, Lau. Ok, de cara entonces, al constructor. Siempre el cliente debe tener una vinculación contractual. Entonces, normalmente, si la etapa de preventas termina con el punto de equilibrio, ahí debería haber un proceso de firma de promesa de compra-venta, porque ya se conoce cuándo el proyecto va a iniciar la obra y cuál es la expectativa de entrega que se tiene sobre el mismo en términos de plazo. Entonces, digamos que estando en etapa constructiva un proyecto, todos los clientes deberían estar vinculados con fecha de entrega y fecha de escrituración determinada o determinable. Que es determinada y que es determinable, porque yo aquí abogando por los compradores, yo como compradora obviamente amo que la fecha de escritura sea determinada. ¿Qué es determinada? 20 de mayo del 2025. ¿Cierto? Obviamente, entre más claro para mí, pues es mejor, porque ya voy a, o sea, no voy a tener tantas posibilidades de incumplir esa fecha, ¿cierto? ¿Qué es determinable? Determinable significa que se pueda establecer un periodo en el tiempo en el que va a ocurrir
que no dependa de la voluntad de ninguna de las partes, sino que ya esté fijado. Ejemplo, diga 30 meses después del momento en que se cumple el punto de equilibrio, o 24 meses o 12 meses después, ¿sí? Que sea un momento que va a llegar, aunque no diga una fecha en el calendario, se sepa que ocurrida cierta condición que es inevitable que ocurra o que no ocurra, se va a contabilizar un periodo de tiempo en el que se puede determinar que ha ocurrido la obligación de escrituración o de entrega. Súper bien. Yo he visto unas cláusulas que dicen cuando esté despegue el reglamento de propiedad horizontal, cuando esté los servicios, y ahí es muy difícil determinar eso cuándo se va a cumplir. Para ti, ahí lo está haciendo bien el constructor, porque si me preguntas a mí como compradora, yo siento que con esas condiciones es muy difícil determinar la entrega. ¿Tú qué postura tienes como abogada del La realidad es constructor? que esto no es válido. Hoy en día la superintendencia se ha pronunciado mucho sobre esto, la superintendencia de industria y comercio, y lo correcto es que haya una fecha o determinada como indicó Lady o determinable como indiqué yo, es decir, tantos meses después de que ocurra cierto evento. Listo, súper bien. Entonces ya estamos claros que si están bajo condiciones, no está bien determinada la fecha de escritura y que deberían de establecerme una fecha con más claridad. Lau, para concluir este video, recapitulemos o precisemos lo que hemos hablado. Entonces hemos hablado que la etapa constructiva es aquella en la que ya se materializa la obra y eso significa que el proyecto ya ha cumplido condiciones de viabilidad. También hemos hablado sobre las fechas de entrega y escrituración determinadas y determinables y hemos hablado que el proyecto debería suscribir con el cliente siempre a partir de esta etapa operativa, bien sea el contrato de promesa de compra-venta, donde esas fechas estén pactadas, o que ya haya un contrato previo que desarrolle todo el negocio donde esas fechas estén pactadas, porque a partir de ese momento este cliente va a tener una expectativa clara de cuándo va a recibir su unidad inmobiliaria. Y para complementar lo que dijo Lau, que en esa etapa el proyecto puede sufrir algunos cambios que ya como le explicamos durante el video, si son sustanciales me puedo retirar y si no me afectan lo que yo compré, debo continuar con el proyecto. Déjenos saber en los comentarios qué dudas tienen respecto a este tema, activen la campanita de las notificaciones y obviamente no olviden suscribirse.